Bueno, buenas tardes para todos, bendiciones. De verdad que muy emocionado de verles a todos acá, de ver el entusiasmo con el que han iniciado este bimestre y mis felicitaciones y mi mayor motivación para que continúen asistiendo a cada una de las clases, ¿sí? Sabemos que lo más difícil es comenzar, ¿sí? Pero de nosotros depende mantenernos, mantener la asistencia, mantener el compromiso con la universidad, mantener el compromiso con el aprendizaje, porque aquí en este lugar es donde conseguimos el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que lo va a sacar a usted de aquí? Que usted no consiga propósito. ¿Qué es lo que lo va a sacar de la universidad? El que usted diga, vine, no entendí nada, me rasqué la cabeza, el profesor habló de la eternidad, pero yo no entendí. Pero ¿sabe algo? Todo vamos a hacerlo poco a poco. No entendimos, nos reiniciamos, volvemos a preguntar, volvemos a comenzar y aprendemos. Nadie en esta vida nace. Entonces nosotros estamos aquí en la mayor disposición para atenderles a ustedes y poderles enseñar con el mayor amor, con el mayor placer, para que ustedes entiendan el propósito de Dios para sus vidas. Y a mí me corresponde la materia de la vida conducida por propósitos. ¿Cuántos creen que tienen propósito en esta tierra? Todos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te creó pensando en un propósito. Ahora, no es fácil conseguir el propósito. Por eso es que hay tanta gente que está viviendo sin propósito. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos extraviados. Dice que teníamos una conducta desviada. Estábamos ajenos a la luz y andábamos conducidos por tinieblas. Y nuestra vida era un completo caos. Era una vida llena de oscuridad y desorden. Pero Dios vino a nosotros para darnos propósito. Continuamos, Ricardo. Y siempre que nosotros buscamos propósito, nace esta pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy yo aquí? No sé si algunos de ustedes alguna vez se lo preguntaron, ¿sí? ¿Se hicieron esa pregunta? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi propósito? Sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿sí o no? Donde uno le quedan 4 materias, los papás lo agarran a palo, donde uno no sabe si es para allá, si es para acá, ¿sí o no? Donde yo no quiero estudiar más. En mi casa éramos 2 hermanos estudiando. Yo en los estudios siempre bien, mi hermano era el fútbol y nada de estudio. Y David decía, yo no quiero estudiar más, tenéis que estudiar. Y yo decía, pero estudiar, yo no quiero, eso a mí no me gusta. A mí me gusta es el deporte. Y él había conseguido en el deporte su propósito. ¿Sí? Y a veces nosotros en la vida no entendemos nuestros llamados y propósitos. Y tendemos a estar confundidos. Y esa pregunta siempre nace dentro de nosotros. Pero el problema es que dentro de nosotros no conseguimos la respuesta. Porque muchas veces creemos que buscando dentro de nosotros es que vamos a conseguir la respuesta de por qué, para qué y quién soy yo. A veces la gente te dice, busca dentro de ti, ahí vas a conseguir el propósito. ¿Sabe por qué no lo va a conseguir? Pregúnteme por qué. Porque usted no se creó. Usted no se creó a usted mismo. ¿Quién es su creador? ¿Quién sabe cómo funciona? ¿Quién tiene el manual? Todo creador hace un invento con funcionabilidad y un manual de instrucción. ¿Sí? Así somos usted y yo. Todos los que estamos aquí somos propósito creado por Dios para un funcionamiento, y como tenemos un funcionamiento, tenemos un manual. ¿Y cuál es el manual? ¿Cuál es el manual? La Biblia. Dios dejó un manual establecido para que usted y yo entendiéramos cómo vamos a funcionar. Si nosotros no nos ajustamos al manual de vida, que es su palabra, nosotros nunca vamos a encontrar nuestro verdadero
funcionamiento. ¿Usted va a caminar? Sí. ¿Va a respirar? Sí. ¿Va a comer? Sí. ¿Va a morir? También. Pero va a vivir sin propósito. Y fíjese, Efesios, que era la carta que estábamos hablando ahorita, el pastor estaba predicando en esa carta, nos deja esta enseñanza y dice, es en Cristo que encontramos quiénes somos, para qué estamos viviendo. Porque mucho antes de que oyéramos sobre Cristo, Él tenía sus ojos puestos en nosotros y tenía planes para que viviéramos gloriosamente parte del propósito universal que se está llevando a cabo en todo y en todos. Es decir, que el propósito que usted y yo tenemos no viene de este mundo. ¿De dónde viene? Del cielo. ¿Sabe por qué? Porque su ciudadanía y la mía no es de la República Bolivariana de Venezuela. Para que usted pueda entender cuál es su propósito, usted tiene que entender de que usted no pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Usted pertenece a la República gloriosa del cielo, porque usted fue creación celestial. Lo explicó el pastor ahorita en la carta de los Efesios. Usted viene del cielo. El apóstol Pablo en la carta de los Filipenses se lo recuerda y le dice, mi ciudadanía no es de este mundo, es del cielo. ¿De dónde soy? Del cielo. ¿A dónde pido? Al cielo. ¿Y de dónde recibo? Del cielo. Por eso es que cuando yo entiendo que soy del cielo, yo no pido ni en el banco, ni le pido a mi jefe, ni le pido a mi compañero, sino que le pido ¿a quién? Al cielo. ¿Y de dónde recibo mis bendiciones? ¿Dónde dijo el pastor ahorita que íbamos a recibir las bendiciones? Del cielo, porque las bendiciones que usted y yo recibimos son espirituales. Y cuando nosotros no sabemos quiénes somos y nos encontramos extraviados, por eso es que no sabemos de dónde somos ni de dónde venimos y tenemos tantas dudas e incógnitas de cómo funciona nuestra vida. Pero Él tenía todo planificado. Antes de que usted y yo naciéramos, Él tenía todo planificado. Él hizo un plan. Él dijo, yo voy a crear al hombre. ¿Cómo lo voy a crear? A mi imagen y semejanza. Y dice que a imagen de Dios fuimos creados. Y como fuimos creados a imagen de Dios, Él nos hizo funcionar conforme a su voluntad. ¿Cómo funciona usted y cómo funciono yo? Conforme a la voluntad del cielo. No como a mí me da la gana. Eso es lo que nos choca en nuestro ego. ¿Sabe por qué el propósito de Dios choca con nosotros? Porque nosotros siempre pensamos, porque yo soy así. Porque a mí me hicieron así. Porque yo así nací. Y porque yo así me quedo. ¿Sí o no? Y el propósito de Dios choca con nosotros. El propósito de Dios choca con nuestra vida. Cuando entendemos que es según su voluntad y no según la nuestra. Continuamos, Ricardo. La búsqueda del propósito de la vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. Esto es porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado. Nosotros mismos. Siempre estamos centrados en nosotros y no en Dios. ¿Cuál es mi punto de partida para encontrar mi propósito? Dios. Ahora, ¿por qué no lo consigo? Porque estoy pensando en mis beneficios, en lo que me conviene, en lo que me gusta, en lo que me agrada, en lo que le agrada ¿a quién? A mi carne. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos dio propósito para vivir por la eternidad. Cuando Adán y Eva pecan en el principio, el hombre fue creado para la eternidad. El hombre no fue creado para morir. Si usted lee el libro de Génesis, usted ve que Dios crea una familia para vivir por la eternidad. ¿Por qué se introduce la muerte en el hombre? ¿Por causa del qué? Del pecado. Y como nosotros somos herederos de ese pecado,
nuestra vida se convirtió en una vida pecaminosa por la herencia ¿de quién? Del primer hombre llamado Adán. Pero el propósito que viene para nosotros, viene es según el postrer Adán, que es Jesucristo en nuestras vidas. Y ya no se centra en nosotros, sino en Dios. Nos hacemos preguntas egocéntricas como que ¿qué quiero hacer yo? Pastor, ¿Qué debería? Dígame, pastora. ¿quién es el postrer Adán? Jesucristo. Él es el postrer Adán. El primer hombre creado según la imagen de Dios fue Adán. Y el postrer Adán es Jesucristo, creado según Dios, para redimirnos a nosotros del pecado original y entregarnos a nosotros redención y vida eterna. Mire, cuando yo digo que nos centramos en nosotros es porque estas preguntas nos las hemos hecho todos. ¿Qué quiero ser yo? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros salimos de la universidad, lo primero que pensamos, ¿qué queremos estudiar? ¿Qué carrera vamos a hacer? ¿Qué quiero ser? Quiero ser futbolista, deportista, quiero ser atleta, comerciante, quiero ser empresario, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor. Pero nunca lo hicimos tomado de la mano de Dios. Digo nunca porque no conocíamos a Dios. Sé que hay gente que de pronto conoció a Dios y le preguntó y le consultó qué quería hacer. Pero antes, estando ajenos de Dios, siempre buscamos hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños, mi futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos nunca nos revelará el propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice, Dios es el que dirige las vidas de sus criaturas y la vida de todos está bajo su poder. El libro de Proverbios nos enseña que de nosotros los hombres es dar los pasos, pero Dios es el que le da orden a nuestra vida. Nuestra vida sin Dios no tiene orden. Tu vida sin Dios no tiene orden. Y por más organizado que tú seas, no vas a poder conseguir orden en tu vida. Porque para que tu vida tenga orden, lo primero que tiene que estar en orden es lo espiritual. Y a veces creemos que por tener en orden lo natural, somos organizados. A veces creemos que por tener en orden la casa, por tener en orden las finanzas, por tener en orden el matrimonio, somos ordenados. Pero nuestra vida espiritual está hecha un desastre. Nuestra vida espiritual está lejos del orden. No oramos, no leemos la Biblia, no tenemos relación con Dios, no tenemos buenas relaciones con nuestros semejantes. Somos egoístas, somos altivos, somos arrogantes y descuidamos nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Para tu propósito en la vida, lo más importante es la vida espiritual. Y todo, absolutamente todo, no va a dejar nada por fuera. Todo lo natural depende de lo espiritual. Todo lo natural depende de lo espiritual. Dime cómo estás en tu vida espiritual y yo te voy a decir cómo está tu vida natural. Cómo está tu trabajo, cómo están tus relaciones, cómo está tu matrimonio, cómo está todo. Porque todo depende de tu vida espiritual. Y Dios te creó para que vivieras conforme a su propósito y su voluntad. Continuamos. La Biblia dice que en Cristo descubrimos quiénes somos y para qué vivimos mucho antes de que oyéramos de Cristo por primera vez y empezáramos a tener esperanza. Él tenía sus ojos puestos en nosotros. Tenía planes para nosotros para que viviéramos gloriosamente, lo cual es parte del propósito general que Él está trabajando en todo y en todos. Una de las cosas que
Dios hizo para nosotros fue una vida gloriosa. ¿Cuántos me siguen? Y el propósito de Dios es que tú puedas disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene. Ahora, ¿por qué yo no disfruto de las bendiciones que Dios tiene? Porque no estoy dentro del propósito. El Salmo 23 dice, David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a veces nosotros recitamos ese verso tan poderoso, faltándonos todo. Nos hace falta media, nos hace falta voces, estamos como el TikTok, nos hace falta todo. Y decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿sabe qué es algo importante que David declaró? Que el Señor es su pastor. Y eso encierra algo muy poderoso. Porque cuando la Biblia habla de la analogía del pastor y la oveja, es porque la oveja tiene un carácter dócil y se deja guiar. La oveja tiene un carácter muy dócil y la oveja se deja guiar. Usted no ve que usted agarra una oveja y la agarra normal. La oveja es muy dócil. Usted soba a la oveja se deja sobar. Usted guía a la oveja se deja guiar. Y David reconoció que el Señor era su pastor. Él reconoció que él estaba sometiendo su vida para que Dios fuera su guía. A veces nosotros confesamos que el Señor es nuestro pastor, pero estamos lejos de dejarnos guiar. Lejos de dejarnos guiar por el mandato del Señor. ¿Por qué nos falta todo? Porque no nos dejamos guiar. Porque si nos dejáramos guiar, ¿dónde iríamos? Dice, en delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si yo me dejo guiar, voy a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero cuando no me dejo guiar, voy a gozar de todas ¿las qué? Las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Porque cuando hay obediencia, hay bendición. Pero cuando hay desobediencia, hay maldiciones que nos persiguen. Pastor, pregunto, ¿cuando hay obediencia no hay dificultades? Sí hay dificultades, por supuesto que hay dificultades. Aún el mismo David en el mismo capítulo dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Gente que nos va a querer ver mal, pero de la mano del Señor vamos a caminar en confianza, en completa paz y en completo gozo. Van a haber dificultades, van a haber procesos, pero en Él tenemos la convicción de que Él nos va a guiar por el mejor camino. Vamos a ser guiados hacia los mejores pastos. Continuamos, Ricardo. No, perdón. Dice, este versículo tiene 3 verdades acerca del propósito de la vida. 1, usted descubre su identidad y su propósito a través de ¿qué? O sea que lo primero que tengo que hacer es una relación con Jesús. Mire, más que una relación con la congregación, más que una relación con una religión, más que una relación con un pastor, más que una relación con una comparsa, más que una relación con Jesucristo. Lo que tiene que estar en orden en tu vida es una relación. Pero para que haya una relación tiene que haber un cultivo. ¿De qué? De tiempo. Yo tengo que dedicarle tiempo a esa relación. Usted no se enamoró. Usted no coqueteaba a su esposo o a su esposa. ¿Cuánto tiempo le dedicaba? A los que se le cayó la cédula que tenían noches a 1000, que se colgaban desde las 12 hasta las 6, a hablar por teléfono. Ay, mi amor, a enamorarla.
con pasión, ¿verdad que sí? Porque teníamos que cultivar la relación con tiempo. Hay gente que le da 5 minutos al Señor y ya tiene afán. Voy tarde al trabajo, no he hecho el desayuno, tengo sueño, tengo hambre, me da de todo. Pero para cultivar una relación con el Señor necesito entregarle mi tiempo, mi espacio. ¿Sabe que hay algo más valioso que el dinero? El tiempo. Usted cambia tiempo por dinero. Usted cambia 8 horas de su día en el trabajo a cambio de dinero. ¿Sí? Por eso es que Dios lo que más le pide a usted no es plata. ¿Qué le pide? Eso vale más que el dinero. Eso vale más que el dinero. Porque el dinero va y viene. El tiempo no. El tiempo no. El dinero puede que hoy esté, mañana no. A lo mejor mañana no y hoy sí está. Pero el tiempo no vuelve. El tiempo es muy importante. Número 2. Dios estaba pensando en usted muchísimo antes de que a usted se le ocurriera imaginar lo que hoy usted estaría viviendo. Dios estaba pensando absolutamente en ti. Dios te pensó. ¿Sabe? Hay gente que cuando pasa por un momento de dificultad dice, Dios me abandonó. Dios se olvidó de mí. Dios no tiene cuidado. Mira lo que me está pasando a mí. Y muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos que los demás están tranquilos y nosotros en turbulencia. Y pensamos que Dios no tiene cuidado. No, Dios piensa en ti. Dios piensa en ti. Continuamos, Ricardo. El tópico número 2. Usted y yo no somos un accidente. No somos un accidente de la vida. No somos ni producto de una noche de copas locas de mi papá y mi mamá. No somos producto de un accidente no planificado. No somos producto de que la pastilla no funcionó. No somos producto de que el condón se rompió. No somos producto de que no funcionó el aborto. No somos un accidente. Somos hombres y mujeres con propósito. Hay muchos de los que estamos aquí que nos intentaron votar antes de llegar, ¿sí o no? Nos intentaron abortar, no fuimos planificados. Pero el hecho que hayamos nacido no quiere decir que fue casualidad, sino un propósito de Dios. Isaías 44 dice, yo soy el creador de ustedes. Estaban bajo mi cuidado antes que nacieran. Qué poderoso. Estamos bajo el cuidado del Señor aún antes de nacer. Y hoy pensamos que estamos solos. Dios nos cuida antes del nacimiento. Y hoy que estamos aquí y que somos el propósito de Dios, a veces nos sentimos solos. Pastor, Dígame, pastora. si estamos bajo el cuidado de Dios aún antes de nacer y cuando tenemos una relación con Él podemos encontrar nuestro propósito, ¿por qué habemos tantos cristianos fuera de propósito que no entendemos cuál es realmente nuestro propósito? ¿O no depende de nuestra relación con Dios o es que no hay una relación con Dios? Es mi pregunta. Me estáis tirando más duro que a tu esposo, pastora. Y así no es. Así no es. ¿Por qué habemos tantos cristianos que a veces no estamos seguros? Y voy a hablar de una palabra clave, importante, que hay que tocarse, y es por la fe. Es por la fe. ¿Sabe? Cuando yo leo esto, yo tengo que creer que Dios cuida de mí. Que aunque yo esté pasando dificultades y no vea a Dios obrar, Él está en control de mi situación. Es fe. Es creer aunque yo no vea. ¿Sabe? Porque la fe
Tú no la puedes ver, pero es una sustancia que mueve tu vida. La Biblia dice, mas el justo por la fe. ¿Por qué vamos a vivir? ¿Por qué va a vivir usted? ¿Por la Coca-Cola? ¿Por el sándwich? ¿Por qué? Por el ibuprofeno que se toma todas las mañanas. Por la fe. Por la fe. El propósito se recibe por fe. Mi propósito lo recibo por la fe. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer que Dios me creó para cosas importantes en esta tierra, aun cuando yo no lo vea. Yo tengo que creer que Dios me creó para cosas importantes, aun cuando yo no lo esté viendo. Porque fe es creer antes de que ocurra. La fe es la convicción. La fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Fe es estar convencido de que lo que no estoy viendo va a ocurrir. Y a veces tenemos más fe en los políticos que en Dios. Sí, ya el presidente dijo que ya va a solucionar lo de los dólares ya. Y eso se soluciona la semana que viene. Y le creemos más a los políticos que al Dios creador del cielo y de la tierra, que me dijo, yo te cuido antes de que nazcas. Y todavía hoy te sigo cuidando. ¿Sí o no? Su nacimiento no fue un error ni un accidente. Su vida no es una casualidad de la naturaleza. Puede que sus padres no lo hayan planeado, pero Dios sí lo planeó. Él no se sorprendió de su nacimiento. De hecho, Él lo esperaba. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? ¿Por Te qué? voy a dejar que te responda la pastora. Ellos tienen un testimonio y ellos son un testimonio y tienen un testimonio de eso. Ya que Dios lo planeó, Dios nunca hace nada accidentalmente. Bueno, nos ha cuidado desde antes de nacer. ¿Por qué nacen esos bebecitos y solamente duran unos días y fallecen? O apenas nacen están en UCI, tan graves. Si Dios es tan perfecto, que sé que así lo es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede? Hay varias cosas. Una, la soberanía de Dios. Número dos, yo creo que cuando esos niños nacen bajo esa dificultad, tenemos un testimonio de una sobrinieta que nació, duró 15 días. Ella duró 15 días en UCI. Ella nació con un tumor cerebral. Ella tenía la cabeza muy grande. Pero creemos que en esos 15 días ella cumplió su propósito. Amén. ¿Por qué? Porque ella unió cantidad de gente dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, familias que se identificaron con su caso y que a través de su caso, a través de la vivencia de los padres y de nosotros como familiares, pudieron entender que la misericordia y la benevolencia de Dios estaba allí. Vimos la mano de Dios en esos 15 días y pudimos entender que ese tiempo que ella duró fue el tiempo de cumplimiento de su propósito. Hoy por hoy nació otra bebé que Dios premió a esos padres, que también viene con un propósito grande, pero si la anterior, que duró 15 días, no hubiese cumplido su propósito en la tierra, que fue unificar y que la gente pudiera ver la mano de Dios, que a pesar de las dificultades y de las circunstancias difíciles, porque dice la Biblia que Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, es decir, nosotros no íbamos a carecer o no vamos a carecer de situaciones difíciles, cosas como esas van a pasar y se van a repetir, y podemos decir que son consecuencias de pecado, podemos decir que son consecuencias de decisiones, pero esas cosas solamente las sabe Dios. Lo que nosotros tenemos que apropiarnos es lo que dice la palabra acerca de eso. Un niño no puede venir a morir al mundo por consecuencia de pecado, porque un niño no ha hecho nada. Amén. Simplemente Dios estableció, vino, nació, duró 15 días, cumplió su propósito y a Dios le plació llevárselo. Amén. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Amén. Amén. Gracias, pastora. Dios lo planeó así.
porque Él tiene un plan. El problema es que a veces nosotros cuestionamos el plan de Dios. No tenía que durar 15 días, tenía que durar 100 años. ¿Sí? Jesús, el autor de la fe, duró 33 años en la tierra. Él no tenía que durar 33, tenía que durar 100. ¿Sí? Pero el plan de Dios siempre es mejor. El plan de Dios siempre es mejor. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un plan, siempre va a ser mejor que el mío. Dios nunca hace nada por accidente. Dios siempre tiene un propósito. Lo que me pasa a mí no fue accidentalmente. Dios hizo un propósito. Si yo me levanté en la mañana y el carro no me quiso prender y tuve que llegar tarde al trabajo, Dios tenía un propósito. Si algo me retrasa para no llegar, es porque Dios tenía un plan y tenía un propósito para mí. Y a veces nosotros vamos con rabia, peleando con la gente que se nos atraviesa en la calle, porque no voy a llegar a tiempo, porque no pude. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Dios estaba pensando en usted antes de que se creara el mundo. Dios no hizo las cosas desordenadamente. Dios no es un Dios desordenado, Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas y a todo le dio orden. Dígame. Amén. Con respecto al plan divino del Señor, ¿no? Me vino en este momento con la pregunta de la amiga, una historia que está en la Biblia, que es uno de los milagros de Jesús, que en un momento a mí me parecía muy extraño la forma en que sanó a esa persona, que es al ciego, al que le unta lodo en sus ojos. Él escupe en el suelo, pero en ese momento de esa sanidad alguien le pregunta, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él dice, él no nació ciego por pecado, él nació ciego para que la gloria de Dios fuera reflejada. Amén. Amén. Entonces quería compartir. Amén. La gloria de Dios se va a ver siempre manifestada mientras que nosotros podamos observarlo a Él en todo. Si nosotros dejamos a Dios fuera de todo lo que nos ocurre, no lo vamos a ver obrar, nunca. Pero si nosotros vemos a Dios en todo, la gloria de Dios la vamos a ver manifestada. Siempre, siempre. Dios lo creó a su imagen y a su... Es decir, que usted y yo somos la creación de Dios. Semejantes y con la misma imagen. Parecidos a Dios. Continuamos, Ricardo. ¿Qué está conduciendo su vida? ¿Qué conduce tu vida? ¿Qué impulsa tu vida? ¿Qué es lo que te levanta todos los días en la mañana? El despertador, la alarma, marcar para los guerreros. Se ríen. Yani. Pastor, una pregunta. Esto es para que de conocimiento, ¿no? Amén. Una pregunta, ¿qué pasa con la persona que nace y se convierte en asesino? ¿Cuál es porque hablamos de que la pastora dice la niña que ella tuvo un propósito de vida porque dio testimonio. ¿Y qué pasa con esa gente que nace y, por decir, vive 50 años y mata a 23 personas, por decir? ¿Cuál es el propósito de esa persona, pues? ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas? El asesino es asesino, mate a uno, mate 23, mate 5. Exacto. Y Moisés Dios, era esa asesino. gente que crea, porque somos creados por Dios, ¿verdad? Amén. Nosotros somos creados a imagen de semejanza de Jesús. Amén. Y esa gente, ¿qué propósito tiene? Moisés fue asesino. Moisés asesinó un egipcio. Asesinó a uno. Pablo era perseguidor de la iglesia, incluso culpable de la muerte de Esteban. Asesino. David, Sansón, hombres que asesinaron con sus manos a otros hombres. Ahora, la condición de ellos
era ser asesinos. ¿Qué los llevó a los pies de Jesús? Su condición de pecado. Cualquiera sea tu pecado, asesino, ladrón, fornicario, hereje, lo que sea, que te lleve a los pies de Jesús para reconocer tu condición de pecador, de imperfecto, de hombre no merecedor de gracia, sino solo del perdón de Dios, allí es donde tú vas a conseguir tu propósito. Lo que yo soy no me sirve. Lo que Dios me da es lo que yo necesito. ¿Sí? No sé si me hice explicar. Ser asesino a Pablo no le servía para nada. A Moisés tampoco, a David tampoco, a ninguno. Pero ahora, reconocer su condición de pecado y acercarse a Dios para cumplir su voluntad era lo que a ellos les funcionó para convertirse en los hombres históricos que hoy ellos son. Amén. Dios los cambió. Dios los transformó. Te voy a hacer una pregunta referente a todo lo que estás haciendo. Amén. Y es muy importante. Amén. ¿Tú te acuerdas del caso que nosotros tuvimos de la niñita Sí. del mal, de la maldición generacional? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Tú conociste a ese muchachito? Se llama Sí. Reinaldo. Sí, claro. Muchacho cristiano aferrado a Cristo. Amén. ¿Lo conociste? Sí. ¿Lo conocieron todos ustedes? Vamos a analizar su caso, ¿correcto? Porque vamos a hablar de lo que él está hablando ahorita y es referente a eso, ¿correcto? Cuando le sucede al muchachito, la niñita estaba sana, ¿verdad? Amén. Se veía sana, ¿sí o no? Cargamos a la niña, yo sí la cargué. Yo también. Era una niña totalmente sana. Y él quiso averiguar si había una condición en ella, si estaba el mal en ella. Él lo averiguó y lo descubrió. ¿Me están escuchando? Él estando a los pies de Cristo. Sin embargo, cuando él tiene el diagnóstico, era una decisión de él si aferrarse al milagro o sacar el ojo a la niña para poder llegar al tumor. Te pregunto, Diego, y le pregunto a ustedes los pastores. Fíjense bien lo que yo le estoy diciendo, porque la niñita está en UCI ahorita. Se puede morir. ¿Cuál es el propósito ahí? Porque depende de la decisión de él. ¿Sí me entendéis, Joana? Ahorita lo que pueda pasar, porque por ejemplo yo, Félix Andrade, yo quería y yo me hubiera aferrado al milagro. ¿Estamos de acuerdo? Por los casos no le podía decirle a él, yo no se lo podía expresar, porque él tenía tiempo en el Evangelio. Ya ustedes me entienden. Entonces yo quiero que me expliquéis, Diego. Vos estuviste ahí y yo te dije, esa es la prueba más dura que nosotros tenemos. Ahora ese señor sabía del Evangelio. ¿Qué pasó ahí, Eddie? Explícame, Bob. Jefe, una cosa es tener conocimiento del Evangelio y otra caminar en la fe. Otra caminar en la fe. Y no juzgo su decisión, ni quiero decir que yo hubiese tomado otra, porque no estamos en sus zapatos. Es algo que hoy, pues debatirlo sería injusto decir yo hubiese tomado otra decisión. Siempre voy a creer en el milagro, siempre, siempre. Yo voy a creer siempre en los milagros, siempre. Me voy a aferrar al milagro, me voy a aferrar a creer, me voy a aferrar a Dios, me voy a aferrar a ver su mano obrar en mí. El último recurso que yo utilizaría sería la ciencia. Yo, como hombre de Dios, como pastor, como predicador, si me tocara hacerlo, pues lo haría. Lo que sí considero es que fue una decisión muy apresurada. Fue algo que se vio el diagnóstico hoy y ya él en la misma semana tenía la planificación de la cirugía. Recuerdo que me escribiste, yo lo abordé, hablé con él, le di palabra, le inyecté fe. El pastor Alexis creo que también lo hizo. Tratamos de persuadirlo para que esperara en Dios y no esperó, se adelantó. No cuestionamos lo que hizo. Entonces el propósito de Dios hacia la niña. El propósito de Dios no se interrumpe. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Pase lo que pase, ellos van a aprender una lección que Dios les va a dejar. ¿Y la niña? La niña es un alma, la niña es un alma que obviamente no tiene culpa. La niña es un alma inocente. La niña, si parte de esta tierra,
tiene parte con el Señor en el reino de los cielos. Y ese es el fin de la vida, porque si la niña se salva hoy, mañana se va a morir de vieja. Algún día se va a morir. Pero a veces pensamos que todo tiene que ser en esta tierra. Y es lo que nosotros no estamos considerando. Que la vida no es solamente en esta tierra. A veces queremos ver el milagro hoy, aquí. Y Dios me sanó. Está bien, me sanó hoy de cáncer, me sané. Tengo 38 años y ya estoy vivo. Ahora todo el mundo le da las gracias a Dios porque me salvó. Pero mañana tengo 50 y me volví a enfermar y me morí. Ya, me tocó. Pastor, es bastante complejo emitir un diagnóstico o decir algo porque, Sí. como decías al principio, no podemos juzgar porque no estamos en los zapatos. En el caso de Elie, que fue con respecto a la pregunta que hizo la hermana allí, Elie era una niña y nosotros como familia decidimos dejársela al Señor. Amén. Ya de ahí, Señor, tú decides. Si te la llevas o la dejas, ya nosotros decidimos. En el caso de los padres de la bebé, ellos se fueron por la cirugía. Ellos optaron por no seguir esperando. Yo también tengo la posición de que yo hubiese esperado el milagro. Porque si hay riesgo para esperar el milagro y hay riesgo igual en la cirugía, yo prefiero esperar por mi Dios, esperar por el milagro y que sea la última palabra que la tenga el Señor. Amén. Pero es un tema complejo decir que si es culpa de la niña, porque si no es culpa de la niña, es culpa de la decisión de los padres, porque que el asunto está de que son niños, son bebés, no deciden por sí mismos, son los padres quienes deciden por ellos. Entonces, no hay manera de decir, ¿tienen la culpa los papás? Es algo como que solamente lo sabe Dios. Nosotros cumplimos con orar y enseñar siempre que lo mejor es dejar las cosas en las manos de Dios. Amén. Yo creo que no hay otra forma. Nuestra primera alternativa debe ser Dios, porque si yo le estoy pidiendo a Dios un milagro y tengo un plan B, el diablo está dándose cuenta que yo tengo un plan B. Así Y es. eso es falta de fe. Así es. Y obviamente va a operar en su malignidad y en su maldad, Así en es. contra de lo que yo estoy haciendo, que tengo un plan B. Entonces, en ese sentido, nosotros como que tenemos que hacer silencio y decir, Señor, te lo dejamos a ti, en tu mano está. Nos queda es orar. Oramos al principio, oramos por un milagro, creímos por un milagro. El día que oramos hubo una presencia hermosa, pero bueno, no sabemos cuál es la voluntad. Yo Amén. creo también que Dios puede levantarla. Amén. Ahorita como está, Dios puede Amén. hacer de todo. Dios puede hacer un milagro creativo. Amén. El punto está de que todos los creamos y que sus papás también oren en fe. Eso es. Amén. Gracias, pastora. ¿Quiere? Ok, buenas tardes. Yo considero, independientemente de lo que suceda, y no por jugar, pero se está cumpliendo uno de los milagros, uno de los propósitos de Dios. Aquí estamos todos debatiendo. Yo particularmente a veces he pensado que injusticia, buena gente, trabajadores, ¿por qué muere? Son cosas de Dios. Ahorita estoy pensando en la bebé, pero está cumpliendo el propósito. En mí, por lo menos, el milagro, mira, yo me siento más cercano a Dios. Estamos debatiendo acerca de ella y estoy seguro que cada uno de nosotros nos sentimos más cercanos a nuestro Dios porque estamos cumpliendo el propósito y el milagro de que la situación de la bebé nos está acercando más a entenderlo a Él, ¿verdad? No estamos en lo material, en lo terrenal, estamos en lo espiritual. Yo particularmente sufrí un accidente y Dios, ¿por qué estoy solo? ¿Qué pasa? No, si yo no estuviera solo, no hubiera llegado acá, no hubiera conocido gente tan maravillosa como ustedes. Modestia aparte, nunca me ha gustado alabar a jefe, nunca. Por eso en mi profesión no tuve nada y no tengo nada. Pero, señores, ¿cómo no agradecer a ese Pablo moderno que está allá atrás? A ese hombre que nos ha ejemplificado, que nos ha dado el ejemplo. No solamente con bla, 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 con obras. ¿Entiendes? Entonces son cuestiones que uno no debemos ser material, no debemos ser terrenal. Si tenemos fe, oye, son cuestiones de Dios. La bebé tiene un propósito. Y uno de esos milagros estamos aquí. Y yo, y estoy seguro que ustedes, les repito, nos sentimos más unidos y más con fe y con más amor hacia Dios. Y sí, esperamos que sea lo mejor, pero que sea la decisión de Él. Gracias. Ok. Continuamos. Y hablábamos de qué es lo que está conduciendo nuestra vida, de qué es el motor que nos está impulsando todos los días. Y Eclesiastés capítulo 4 dice, he observado que lo que conduce a muchos a lograr el éxito es la fuerza impulsada por la envidia y los celos. Y fuerte, ¿verdad? Que nos mueva los celos o nos mueva la envidia. Porque nosotros, antes de estar concentrados en Dios y en nosotros,
siempre tenemos la vista puesta en el otro. Siempre tenemos la vista puesta en por qué Dios le dio más a él y no a mí. En por qué Dios tiene más gracia con ella que yo. En por qué él es más bendecido que yo. Y a veces eso es lo que nos mueve. Y ahí hay varias situaciones de la vida que nos mueven a diario y que son del cotidiano en nosotros. La mayoría de los diccionarios definen el verbo conducir como guiar, controlar, dirigir. Cuando conduce un auto, una orquesta, una investigación, usted está guiando, controlando y dirigiendo eso en ese momento. Hay personas que son dirigidas por la culpa. ¿Sí? Fue mi culpa. Yo pude haber hecho más o pude haber hecho menos. Hay gente que está siendo guiada por ese motivo. Gente guiada por el resentimiento y el enojo. Gente iracunda. Gente resentida. Gente que cree que no son merecedores de lo que le está pasando. Y por tal motivo actúan con enojo en contra de la gente. Yo conocí un muchacho que pasó por una situación difícil y miraba a todo el mundo con resentimiento. Colocaba unos estados del WhatsApp que yo le dije, mi hermano, te eliminé del WhatsApp. Bloqueé tus estados. ¿Por qué? Porque no me interesa leer lo que tú posteas. Porque mis estados son para ver lo que yo quiero ver, no lo que tú quieres colocar. Porque la gente cuando es movida por el resentimiento y el enojo, siempre busca dónde descargar basura. ¿Sí o no? ¿Dónde descargar? La basura. Y nosotros no podemos permitirlo. Hay gente movida por temor, por miedo. ¿Miedo a qué? ¿A la oscuridad? No, miedo al fracaso. Miedo al qué dirá la gente. ¿Sabe qué? Hay gente que le tiene miedo, dice que le tiene miedo al micrófono. ¿Sí o no? No, micrófono no. No, micrófono no. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo escénico. Eso no es miedo a un micrófono. Y los micrófonos no muerden. Es un miedo escénico, miedo a presentarse delante de otras personas. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir si me equivoco? ¿Qué van a decir si yo cometo una burricada, digo una mala palabra, digo algo que no es? Y la gente es guiada por el temor. Gente guiada por prejuicios. Gente guiada porque si soy gordita, si soy flaquito, si no me queda bien la ropa, si me queda bien. ¿Sí? Hay gente que está siendo guiada por eso. Y conviven con nosotros a diario. Gente guiada por el materialismo. ¿Se nos fue? Gente guiada por el materialismo y otras por la necesidad de ser aprobadas. Hay gente que es movida por los aplausos, ¿sí? Siempre anda buscando protagonismo. Gente que quiere sobresalir. Gente que está pidiendo, aquí estoy yo, mírenme a mí. Todo lo hago yo soy el que sé, yo soy el que sabe y yo soy el que, conmigo es que tienen que hablar, o más nadie. Y es allí donde tenemos que nosotros diferenciar qué es lo que nos está moviendo en la vida. ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir a diario? Continuamos, pastor. ¿Qué es lo que nos está impulsando a seguir caminando todos los días? Quiero mencionarles los beneficios que tiene vivir conducido por propósito. Conocer... Pastor, cuente. una pregunta. ¿Qué hay que hacer para quitar ese miedo o quitar esas dudas que tiene uno a veces así, pues, como la que está La Biblia explicando? dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el que ama es perfeccionado. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si te vas a acercar al Señor y lo vas a hacer por amor, el temor se va, porque Jesús echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo. En Él hay seguridad. Y cuando tú tienes una vida centrada en Jesús, no importa lo que diga la gente, en ti va a haber seguridad. Todos estamos llenos de temores. En alguna u otra parte de nuestra vida
hay ciertos temores. Pero cuando conseguimos la seguridad en Cristo, los temores se disipan. Conocer tu propósito le da significado a tu vida. Si yo preguntara hoy cuál es tu propósito, veríamos diferentes respuestas. Unas más cerca de la verdad y otras más lejos. Pero hay gente que no conoce el significado de su vida. Pero conocer tu propósito le da sentido, le da significado. Ahora vivo entendido. ¿Sabe? Cuando yo conocía a Dios, cuando me acerqué a Jesús, yo miraba cosas y decía, ¿cómo es que eso siempre estuvo ahí y yo no lo vi? ¿Cómo es que siempre eso estuvo ahí y yo nunca lo había visto? Porque la vida cobró sentido. Para mí solamente tenía sentido saber dónde quedaban las taguaras. Lo demás no tenía sentido. Pero cuando conocí a Jesús, comencé a ver un montón de cosas que no había visto y que ahora veía porque mi vida ahora tenía significado. Mi vida tenía sentido. Conocer tu propósito simplifica tu vida, hace todo más simple. Ya nada es tan complejo, ni tan complicado. Hay, amén. No hay, amén también. Antes, si hay, pachanga y alegría. No hay, pelea y conflicto, patá y confú. Cuando vivimos en Jesús y tenemos propósito, los problemas no nos van a mover. Conoces tu propósito, vives más simple. No andamos impresionando a nadie, ¿sí? ¿Sí o no? No tenemos que andar por ahí teniendo que impresionar a nadie. Uno vive más simple, más bajo perfil, ¿sí? Mire, Pablo era un hombre adinerado, con mucha plata. Y Pablo vivía sin impresionar a nadie, trabajaba con sus manos, hacía tiendas para financiar el ministerio. Él no tenía que mostrarle a nadie lo que él era. Tenía un currículum impresionante. Y cuando lo quisieron chapear, dijo, bueno, miren, yo no quiero sacar el currículum, pero se los voy a sacar. ¿Sí o no? Si me van a chapear, chapeamos. Pero yo estoy viviendo bajo perfil. Porque cuando vivimos según el propósito de Dios, nuestra vida es más simple. Todo es más sencillo. Conocer el propósito te enfoca. Te enfoca a cuidar lo que Dios te entregó. ¿Sabe? Porque las preguntas no son qué tienes y cuánto tienes. Cuando te topes con el Señor en el cielo, se te va a preguntar qué hiciste con lo que te entregué. Eso es enfoque. No, lo que pasa es que el gordito que estaba al lado me molestaba mucho y el de aquí de este lado también. No, lo que te entregué a ti. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? No, lo que pasa es que la Universidad de Dios, el que estaba atrás, hablaba mucho y no me dejaba escuchar. ¿Qué hiciste con lo que te entregué a ti? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? ¿Cómo se llama eso? Enfoque. Cuando conozco el propósito, me enfoco. Miro a lo que Dios me dio. Y ahí, conocer el propósito le da motivación a tu vida. Y te prepara para la eternidad. Porque todos nos gusta esta vida. Pero, ¿sabe? Tenemos otra. Y es mucho mejor. Porque es la vida eterna donde vamos a adorar y a exaltar a nuestro Creador. Ok. Con esto finalizamos y nos vemos en una próxima oportunidad.